Bueno, hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Edufinet por invitar nuestro proyecto, posibilitar que nuestro proyecto estuviera aquí representado. Para nosotros es un auténtico placer compartir este foro de discusión, de análisis, de reflexión con todos ustedes. Felicitar al equipo de Edufinet por la extraordinaria organización de este congreso. Han puesto un nivel muy alto y eso va a requerir esfuerzos futuros aún mayores de los que me consta que ya han realizado. Sin más dilación, nuestro proyecto, el ECIE, es un proyecto sin ánimo de lucro que surge en el ámbito académico ante la preocupación de un grupo de docentes por la situación o el impacto que la cuarta revolución industrial y la robotización de la economía iba a tener o va a tener en los próximos años en la sociedad en general y en los jóvenes en particular. Bien, no sé si funcionará la presentación. He hecho un experimento hoy. En primer lugar, bueno, pues cuando empezamos a reflexionar acerca de qué íbamos a aportar nosotros a esta mesa de debate, nos hicimos dos cuestiones que en parte en las distintas sesiones que se han ido produciendo en este congreso ya se han resuelto en parte, ¿no? La primera cuestión que nos hicimos fuera, después de 10 años de crisis, de la crisis y infinidad de programas, si realmente eso habría servido para mejorar el nivel de educación financiera. La sesión número 3 de ayer hubo aportaciones muy interesantes en el campo de la investigación, del impacto de los programas de educación financiera. El profesor López del Paso y los profesores de la Universidad de Almería incluso llegaron a proponer un índice para medir ese impacto. Por tanto, lo voy a pasar, no voy a hacer demasiado hincapié en eso. Y lo que sí nos vamos a detener un poquito más es en qué se ha hecho en Europa, ¿no? Por tanto, esto lo voy a pasar porque ya se trabajó en las sesiones precedentes. Hay distintos informes. Para delimitar nuestro marco teórico de este análisis que vamos a realizar, descriptivo de la situación de la educación financiera en Europa, lo que pretendíamos es analizar lo que se está haciendo en el mundo y en particular en Europa. En segundo lugar, pues identificar grupos de países que, obteniendo resultados similares, ver si realmente están llevando iniciativas o buenas prácticas que pueden justificar esos resultados y, finalmente, el reconocimiento de esas buenas prácticas. Lo que no pretendemos desde nuestro proyecto es ni juzgar los distintos programas de educación financiera, ni tampoco evaluar la metodología en la que se ha utilizado ni en la elaboración de los programas, ni en la elaboración de los informes de evaluación. Por tanto, una somera visualización del índice que proponemos es la siguiente. Revisión del estado de la competencia financiera en Europa, la situación de la educación financiera en el currículo oficial, obligatorio, y buenas prácticas en Austria, República Checa, Hungría y Rumanía. Y una última sección que es la de conclusiones. Bien. Realmente, ayer, por poner un poco en situación, los profesores de don Agustín Molina y el que tenía nombre de emperador austriaco, Carlos José, ¿no? Con esa bonita anécdota introductoria que realizó el profesor Molina acerca de su compañero de profesión, digo que queríamos darle, para enriquecer un poco el análisis, añadir un elemento más de discusión, y es la vinculación, si realmente la educación financiera está justificada por el nivel de ingresos de un país, ¿no? Vemos en un informe de la OCDE que realmente para los países que obtienen renta de más de 12.000 euros existe una correlación positiva entre los ingresos en términos de PIB per cápita y la variación del nivel de alfabetización financiera de esa población. De hecho, los estudios llegan a lanzar una correlación de en torno al 34% de las variaciones de
el PIB per cápita explican los resultados de alfabetización financiera en los distintos países. En el segundo mapa ustedes pueden comprobar, podría alguno que no ha tomado café todavía a esta hora de la mañana pensar que es el mapa del cambio climático, pero no es así, es realmente el mapa de las estrategias nacionales de educación financiera que se han producido en los últimos años. Concretamente, ese mapa corresponde al año 2015 y vemos en rojo países que ya tienen implantado una estrategia nacional de educación financiera, en azul aquellos que la estaban terminando y en azul más claro pues los que estaban comenzando a diseñarla. La revisión de la educación financiera en Europa, pues vamos a utilizar dos informes. Uno, el informe que elabora Ana María Lusardi, que como todos ustedes saben es un referente a nivel internacional sobre el análisis del estado de la educación financiera. Y otro es el informe PISA, porque el ECIE, nuestra preocupación y ocupación son los jóvenes. Si vemos el informe de Lusardi, vemos que en Europa existen como 3 grupos de países. En cuanto a tasas de educación financiera, los países del norte obtienen mejores resultados que los países que están del sur. En verde oscuro están los países que mejores resultados obtienen en términos de la encuesta que realiza Ana María Lusardi, que como ustedes bien saben evalúa 3 dimensiones: cálculos básicos, inflación y riesgo, ¿no? Entonces, como bien digo, existe un bloque de países encabezado por Alemania, Austria y Suecia que son los que mejores resultados tienen en este informe. Sorprende la situación de los países de la Europa del arco mediterráneo, donde los resultados son realmente preocupantes. Especialmente sorprende el caso de Italia, ¿no? Italia y Francia. Aquí quería hablar también un poco del informe PISA, que aquí el informe PISA, centrándonos un poco en los jóvenes, hemos observado que si aceptamos que la finalidad del sistema educativo obligatorio es formar ciudadanos para su correcto desempeño en la vida social y económica de un país, está claro que deberían tener un nivel en el baremo de PISA de entre 4 y 5, porque PISA evalúa a los alumnos en 5, o clasifica a los alumnos en 5 niveles. El nivel 4 y el nivel 5 es cuando el alumnado es capaz de utilizar el conocimiento en beneficio propio. Por tanto, es cuando el alumno es capaz de ser competente financieramente. Por tanto, se debe de esperar o debemos esperar que para un sistema educativo como el nuestro, cuando un alumnado termina la secundaria obligatoria, pues tenga un nivel de competencia financiera en términos de PISA mayor a 4. Sin embargo, utilizando ese criterio, hemos visto que coinciden los grupos de países que hemos descrito anteriormente, coinciden con los que se esbozan a partir de este informe. La Europa del Norte sigue liderando los resultados, donde terminan la educación obligatoria en torno al 50% de sus jóvenes siendo competentes financieramente. La Europa del Este, en torno al 40% de esos jóvenes terminan siendo competentes financieramente, y sorprende el caso del arco mediterráneo, incluyendo a Portugal, donde la tasa de alumnado que termina siendo competente financieramente pues no llega al 20%, en el caso de España al 23%, con lo cual terminan la educación obligatoria muchos alumnos que después no se van a incorporar al mercado de trabajo sin tener sin ser competentes financieramente, ¿no? ¿Qué se ha hecho en Europa? Vemos ciertas similitudes. No voy a entrar hemos hecho un repaso somero de los currículum que integran nuestro proyecto, y hemos visto buenas prácticas en Alemania y en Suecia. En Alemania, por ejemplo, utilizan, no voy a entrar en si el debate clásico de disciplinariedad frente a transversalidad. Ya José Antonio en la sesión anterior nos
ha hecho una, pienso, interesante reflexión al respecto. Simplemente señalar que en Alemania, por ejemplo, existen en la educación obligatoria materias de obligatorio cursado por parte del alumnado en las que se trabaja la educación financiera, y en Suecia, por ejemplo, aún no existen materias, pero sí que se garantiza una carga mínima de economía en sus currículos. Y se trabajan, hay determinadas unidades didácticas que trabajan la educación financiera. Fuera del currículo hay multiplicidad de iniciativas, y lo que nos llama la atención, especialmente de Suecia, es que la estrategia nacional está perfectamente coordinada por el Banco Central de Suecia, buscando complementariedades y sinergias y evitando duplicidades, cosa que deberíamos empezar a hacer en España, por ejemplo, ¿no? Como bien he dicho antes, sorprende los resultados que se obtienen en Francia, Italia y Portugal, donde tienen en común varias cosas. Primero, que no existe en el currículo oficial de la enseñanza obligatoria ningún contenido económico-financiero, y segundo, que fuera de lo que es la enseñanza reglada obligatoria tampoco hay iniciativas de calado, y sus estrategias nacionales son relativamente recientes. Bien, pues si el moderador lo cree oportuno, le damos paso a mis compañeras para que expliquen buenas prácticas en sus respectivos países. Okay, so who starts?